Buenas tardes, un gusto inmenso poderles saludar a todos mis compañeros de nuestra patria, a usted muy especialmente saludarle el día de hoy. Me Gracias. parece importante este tema que vamos a conversar el día de hoy, pero yo debo decirles que para todos esta situación fue nuevo, absolutamente nuevo, tanto para docentes, autoridades, para estudiantes, padres de familia. Es una situación nueva. Imagínense trabajar de manera virtual es absolutamente nueva y muy difícil. Si ni presencial, a veces podemos llegar a todos nuestros alumnos mucho más de forma virtual. Hay que tener muchas estrategias para poder llegar a ellos. Segunda situación, estamos en un estado emocional que a todos nos afecta. Difícilmente podemos estar preparados tanto para enseñar como para recibir o captar el aprendizaje. Es bien difícil en este estado en el que nos encontramos decir que vamos a lograr alcanzar aprendizajes excelentes de esta forma y sobre todo, como digo, por el estado emocional que estamos. Nosotros estamos aplicando, le cuento muy bien las fichas pedagógicas, pero, o sea, vamos al problema de conectividad, que también es otro problema, sobre todo para los estudiantes del sector rural. Ellos no tienen a veces internet, es otro problema. Pero los que asisten estamos llegando de buena manera con el aprendizaje, con la enseñanza. Entonces son limitantes, pero nosotros como docentes jamás debemos rendirnos y dar nuestro máximo aporte para llegar con el conocimiento hacia nuestros educandos. Es lo que brevemente le podría decir para poder dar paso. Gracias. Y a la vez también, compañeros, esta charla o este taller, como lo podamos nosotros enfocar, es un momento de intercambio de experiencias, de conocimientos y a la vez también aprendizajes, ¿sí? Cada uno de nosotros somos en realidades diferentes, cada uno también tenemos docentes y estudiantes y familias en situaciones diferentes y por ende aquí estamos para poder ir un poquito fortaleciendo y compartiendo aprendizajes. Sí, muchísimas gracias por participar en este conversatorio, en este webinar y estar de esta manera, podernos ayudar mutuamente como docentes. Sí, listo, estimados compañeros, como ustedes más que nadie tienen conocimiento de toda esta situación que hemos estado atravesando en nuestro país, como todos conocemos, esta situación de la pandemia hizo que todos los docentes cambiaran y rompan nuestros esquemas de poder seguir haciendo actividades o clases de forma presencial. Y por ende, ese fue llamaremosle como quien dice, un cambio que nos permitió salir de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? En donde nosotros estábamos acostumbrados a revisar, a tenerlos a los estudiantes al frente, explicarles, conversar con ellos y bueno, y un sinnúmero de actividades que lo hacíamos, pero hubo un momento en que se nos dio esta situación y tuvimos que nosotros ir implementando nuevas estrategias para poder hacer llegar a los estudiantes lo que nosotros queríamos enseñarles, ¿no es cierto? O incluso hasta también hubo alguna situación o en algún momento que teníamos que tratar de enfocarlo también a las familias, porque como lo dije hace un momento, todos tenemos estudiantes y familias diversas, en donde a nosotros nos permite que tenemos que irnos adecuando a las situaciones, ¿sí? Todos a inicio de esta pandemia se dio, el Ministerio de Educación creó lo que decía el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Y si bien es cierto, debemos nosotros tener presente que la educación siempre ha sido en forma triangular, en donde participamos los docentes, o la comunidad educativa, los padres de familia y los estudiantes, que por ende son los tres pilares fundamentales para poder lograr que el estudiante pueda adquirir sus destrezas, no solo la parte de conocimiento, sino también su parte emocional, su parte espiritual y que en un momento le puede llegar a impulsar a lo que es para su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio, por favor, como el título lo dice, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. ¿Sí? ¿Qué nos dice prácticamente? El Ministerio de Educación tiene como misión, que todos los docentes ya lo conocemos, ¿no es cierto? Primerito, garantizar el acceso y calidad a la educación inicial,
básica y bachillerato de todos los estudiantes o habitantes del territorio nacional. ¿Cuál es la otra misión que también lo tiene? ¿Cómo? Con una formación integral, holística e inclusiva de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Ustedes recordarán ahora que se está abriendo también que los estudiantes que han cumplido 18 años y no han logrado culminar sus bachilleratos están de esta manera también preparándose. También hay personas que lo hacen de forma de los colegios a distancia, que también lo están preparándose. Entonces, por eso lo habla de una forma integral. Considerando la interculturalidad, la plurinacionalidad y las lenguas ancestrales y el género, desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural y el ejercicio de la ciudadanía y la unidad. Entonces, esto es lo que el Ministerio de Educación tiene como misión, a lo cual nosotros como docentes tenemos que tener bien claro estas misiones. Y a la vez también esto se va uniendo a la parte de que decimos nosotros como docentes qué es lo que queremos enfocarles a nuestros estudiantes, ¿sí? Aquí lo está hablando un punto muy importante, toca el punto de la educación inclusiva. Más adelante también tocaremos este tema, porque en cada una de las instituciones tenemos estudiantes que con necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad, que también lo habla dentro del plan de Aprendamos Juntos en Casa, ¿sí? ¿Ya? También tenemos en sí, ¿cuál es la intención de este plan educativo? ¿Cómo nos permite a nosotros este plan educativo poder tener como docentes? ¿Qué nos va a proveer? Herramientas pedagógicas, metodológicas, psicoemocionales y psicosociales. Uno, también nos va a permitir fomentar y fortalecer la construcción de un modelo educativo adaptable y contextualizado. ¿Qué quiero decir con contextualizado? Que nosotros como docentes tenemos que bajarlo a la realidad en donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los estudiantes que están en Cuenca, los estudiantes que están en Azogues, o los estudiantes que están en Guayaquil, o los que están en Manabí. Totalmente diferente. Entonces, por eso habla que este plan educativo también tiene que ser contextualizado, ¿sí? Y es adaptable. También nos permite responder a las diversas necesidades del territorio nacional y permite garantizar el derecho a la educación en medio de la crisis, ¿sí? Ustedes más que nadie saben que muchos médicos, muchos hablan ahora, personas entendidas en la materia de la parte de salud, que no hemos que ya vencido a la pandemia sigue. Entonces, por ende, al menos en la parte de la costa, están empezando de forma virtual, y acá en la parte de la sierra lo vamos a empezar este año lectivo también de forma virtual. Entonces, ¿qué significa con todo esto? Que este plan educativo vamos a tener que trabajarlo y verlo de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto? Adaptar a la realidad con la que tenemos con la que vienen los estudiantes y en el lugar en donde se encuentran, ¿sí? Ahora, compañeros, vamos a conocer en sí cuál fue el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué fue creado este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa? Primero es mantener la continuidad de los procesos formativos de los estudiantes, ¿sí? Orientando la labor de los miembros de la comunidad educativa en las diferentes ofertas, modalidades de servicio, de forma que le permitan también la contención emocional, desarrollo de los aprendizajes y la atención a la diversidad en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Este es el objetivo principal, mis estimados compañeros, la continuidad de los procesos formativos. ¿A qué nos referimos con esto también? Que nosotros como docentes tenemos que buscar las estrategias, buscar las destrezas y aplicarlas a los estudiantes. De acuerdo, una vez más, siempre recalcaré a la realidad
que tenemos en cada uno de nuestro territorio, ¿sí? Aquí nos habla también que siempre está orientado a la labor de los miembros de la comunidad educativa. La comunidad educativa está conformada en sí por todos los docentes, autoridades, directivos y padres de familia. Recordando, compañeros, que todo esto se lo debe trabajar primero dentro de los diferentes organismos, porque aquí nos habla clarito, orientado a la labor de los miembros de la comunidad educativa. Listo. Y dentro de este tema, un poquito nosotros vamos a ir viendo, dentro del plan Aprendamos Juntos en Casa, ellos lo dividen en los elementos pedagógicos, ¿sí? Prácticamente ellos lo ponen como un currículo para la emergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Primerito, el currículo nos dice priorizar los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto? Se selecciona tomando en cuenta las situaciones que pueden preocupar a los estudiantes y a su entorno y a la comunidad. ¿Qué significa con la priorización de los objetivos de aprendizaje? Nosotros tenemos dentro del currículo nacional algunos objetivos establecidos y ahí es cuando entramos nosotros como los docentes en revisarlo y ver cuál de estos objetivos pueden llegarse a ser aplicados para la realidad actual de mis estudiantes, ¿sí? También aquí nos habla y nos dice el desarrollo de contenidos esenciales para que los estudiantes puedan acceder al siguiente año de estudio, las destrezas. Ojo, mis estimados compañeros, aquí nosotros, por eso en un momento hablaba sobre los organismos, ¿no es cierto? Nosotros aquí, en reuniones de áreas, en reuniones de subniveles, tenemos que mantener estas reuniones y establecer qué destrezas vamos a trabajar con los estudiantes, qué destrezas vamos a aplicar durante un mes o durante 2 meses, recordando que en base a este plan educativo nos pide una planificación de forma semanal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos piden de forma semanal para nosotros poder de esta manera ir evaluando si se logró o no cumplir con esa destreza? ¿Sí? Entonces, aquí nos habla súper claro lo que es el currículo para emergencia. Recordarán, compañeros, que en las planificaciones anteriores que se hacían, lo establecíamos para 6 semanas, mientras que ahora por este currículo de emergencia lo es de forma semanal. Y ahí nosotros como docentes estamos evaluando, viendo si se cumplió o no se cumplió esta destreza, ¿sí? Entonces, aquí nos dice como primer punto, priorizar los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las situaciones que pueden a los estudiantes y el entorno y la comunidad. Y el otro también es desarrollar los contenidos esenciales para que los estudiantes puedan, a ver, ¿cuáles son los que necesitan mis estudiantes para poder pasar al siguiente subnivel? ¿Sí? Entonces, en esto nos enfocamos bastante en lo que es el currículo de la emergencia. Listo, estamos con otro elemento pedagógico que es la planificación de los aprendizajes, ¿sí? La planificación es de gran importancia para asegurar el proceso de aprendizaje sea continuo, pertinente y dosificado. Ojo, nosotros como docentes tenemos que tener muy en cuenta que la planificación es nuestro punto de partida y nuestra base para nosotros poder realizar las actividades con los estudiantes, ¿sí? Nosotros como docentes no podemos improvisar las actividades. Entonces, por ende, ¿qué nos habla aquí? ¿Cómo tiene que ser la planificación de los aprendizajes dentro del plan educativo? También, ¿qué nos dice? Que es una actividad esencial de los docentes, pues permite organizar y encauzar las necesidades educativas, ¿sí? Aquí hay el otro punto también que nos dice, permite a los docentes establecer rutinas y actividades claras, coherentes y adaptables para sus estudiantes y familias. Ojo, una vez más hay que hacer hincapié en que nosotros como docentes, al hacer las planificaciones de forma semanal, tenemos que evaluar
y ver cómo nos funcionó con este proceso, cómo fue los estudiantes avanzando a realizar estas actividades. Si las actividades que yo les apliqué funcionaron o no funcionaron, si estuvieron acorde o no estuvieron acorde. Entonces, eso nos permite a nosotros volver a replanificar y de esa manera tener mucho más claro el contenido de los estudiantes, ¿sí? Y acá abajo nos habla algo mucho más concreto, que dice, permite a los docentes establecer rutinas y actividades claras. Esto un poco también está orientado a las compañeras de educación inicial, considerando que el plan Aprendamos Juntos en Casa lo están enfocando a realizar actividades cotidianas dentro del hogar. Entonces, ustedes saben que una rutina, un lavado de manos, un cepillado de dientes, uno de guardar las cosas de los niños dentro de cada espacio, entonces eso se tiene que crear rutinas, ¿sí? Entonces, por ende, también hace que prácticamente las actividades sean también adaptables para cada uno de los estudiantes y familia, ¿sí? Ya. También tenemos aquí que la planificación de aprendizajes le va a permitir al docente reflexionar cuidadosamente sobre cada situación y tomar decisiones oportunas y pertinentes para el desarrollo de su planificación. Aquí nos vamos a referir un poquito a unas preguntas que nosotros como docentes tenemos que realizarnos al momento de planificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta que nos dice, ¿qué aprendizajes imprescindibles se puede fortalecer en el contexto de la emergencia? Entonces, aquí nosotros recordarán que tenemos dentro del currículo nacional del 2016, ahí están claras las destrezas. Entonces, nosotros como docentes tenemos que buscar esas destrezas que haga que el estudiante tenga y pueda fortalecer dentro de su contexto, ¿sí? Entonces, por eso aquí es una parte muy importante. Cuando nosotros estamos planificando, tenemos que revisar esas destrezas que están detalladas, ver si esas destrezas están acordes, si puedo yo aplicarlas a la realidad de los estudiantes, o si ellos tienen tal vez ese material para hacerlo, o bueno, tenemos que hacernos buscando muchas más opciones para hacerlo. Y también otra pregunta que nos dice, ¿qué contenidos son necesarios comprender, repasar y practicar? ¿No es cierto? A ver los contenidos que voy a buscar y voy a dar a mis estudiantes. ¿Cuáles son necesarios que él aprenda? ¿Cuáles son necesarios que él de nuevo vuelva a revisarlos y los practique? Entonces yo les voy a poner un ejemplo a los estudiantes, por ejemplo, que están recién en un segundo de básica, ¿no es cierto? En un segundo de básica, este rato, la prioridad del estudiante es que el primero conozca el abecedario, conozca los fonemas, conozca, la identifique a las letras del alfabeto y un sinnúmero de actividades más. Entonces, esos son los que nosotros tenemos que ir dándoles prioridades, ¿ya? También tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué es necesario comprender, repasar y practicar estos contenidos? ¿Sí? ¿Para qué al estudiante le va a servir para su vida cotidiana? ¿Para qué le va a ser útil estos contenidos? ¿Le sirven o no le sirven? Alguna vez un estudiante me decía, profe, pero a mí ¿qué me sirve? A mí no me gusta estudiar, decía, la literatura griega, porque en realidad eso no me gusta. No me sirve, ¿para qué me va a servir eso? Yo le decía, no, sí te sirve, porque tú a partir de eso puedes imaginarte, puedes crear cuentos, puedes crear cómics, puedes crear hasta poemas, yo le decía a él, ¿no? Entonces, ahí viene también un poco, habrá muchos estudiantes que nos dirán, ¿y para qué me sirve sacar la raíz cuadrada de tal número? Entonces, a ese punto tenemos que nosotros como docentes también buscar las destrezas, buscar los contenidos que al estudiante le va a servir, sobre todo en esta situación de emergencia que estamos. No lo podemos dar todo el bagaje de destrezas que nos presenta el currículo nacional, pero sí nosotros podemos seleccionar de acuerdo a la necesidad que tienen nuestros estudiantes y a la realidad de nuestros estudiantes.
¿sí? Los contenidos pueden aplicarse en medio de la emergencia. También tenemos que nosotros preguntarnos como docentes, ¿estos contenidos los puedo aplicar o no los puedo aplicar? ¿Son factibles o no? ¿El estudiante cuenta o no cuenta con el material dentro de su casa? Bueno, aunque hoy en día estamos casi la mayor parte de provincias en semáforo amarillo, pero aún así estamos con ese riesgo. Entonces no podemos mandarles a los estudiantes a que vayan a comprar o que busquen. Y aparte de eso también no debemos olvidarnos que estamos en una situación económica que muchos de nuestros estudiantes que van sobre todo a los colegios fiscales son de recursos económicos bajos, y mucho más ahora con esta situación que se ha dado, ¿sí? Y también el otro, ¿qué recursos están al alcance y a la disposición de las familias y de los estudiantes? Esto es lo que hablaba yo, mucho en cuestión de planificar. Al momento de planificar, nosotros tenemos que organizarnos con todas estas preguntas. Y en base a esto, nosotros elevar y a realizar nuestra planificación, ¿sí? Ojo, tampoco podemos hacer una planificación con muchas actividades. No, no. Tenemos que hacer planificaciones que sean cortas, con actividades cortas, pero que sean, que le permitan al estudiante aprender, adquirir esos conocimientos, estar claro en el proceso que ustedes, que nosotros como docentes les estamos enseñando a nuestros estudiantes, ¿ya? Aquí prácticamente estamos hablando nosotros, no hemos salido todavía del tema de planificaciones, ¿no es cierto? Estamos aquí hablando de la planificación de los aprendizajes. ¿Cómo debería ser o cómo tiene que ser una planificación interdisciplinaria por subnivel? ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a ver ahora un poquito más, llamémosle desagregada, la planificación. Entonces, ¿qué nos permite aquí? Permite un desarrollo, primero es un currículo abierto, flexible y contextualizado a las necesidades de los estudiantes, por edades para el desarrollo de las ideas centrales, priorizadas, los objetivos de aprendizaje, valores semanales y contenidos de soporte emocional, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está hablando, qué debe tener nuestra planificación por subniveles, ¿ya? Vamos de nuevo con el otro punto que nos dice, aborda las ideas centrales, priorizadas desde diferentes áreas de conocimiento que el proceso de enseñanza exige, permitiendo las conexiones permanentes entre asignaturas, teniendo en cuenta que la realidad, los aprendizajes y el saber no funcionan de forma segmentada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos que ir, va en cadena el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Entonces, en este sentido, nuestra planificación interdisciplinaria por subnivel, aquí nos está hablando muy claro que el currículo, en primer lugar, es abierto, flexible, y aquí nos está dando ya una pauta, una vez más, que nosotros tenemos que contextualizarlo a la realidad de nuestros estudiantes. Ojo, también dentro de las planificaciones de aprendizaje tenemos las estrategias metodológicas. Entonces, ¿qué nos dice? Las estrategias metodológicas permiten a los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje y enfoques que están relacionados con el ser humano, basadas en el respeto, dignidad, igualdad y diversidad de identidades, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes, en nuestras estrategias que vamos a utilizar, tenemos que hacer esto, estimularle y motivarle al estudiante que sea él el protagonista de su propio aprendizaje, siempre enfocando todo lo que es la parte del ser humano, ¿sí? También, ¿qué nos dice acá? Que se propone herramientas creativas que permite desafiar también al estudiante su capacidad de crear nuevas destrezas, ¿sí? Para desarrollar nuevas habilidades y generar iniciativas innovadoras. Nosotros como docentes tenemos que crear eso, ¿sí? Hacer herramientas creativas, hacer que el estudiante también empiece él a crear, a desarrollarle que sea mucho más las habilidades, que invente, que crea, ¿sí? Porque a veces
y esta es, por ejemplo, una ventaja, llamaremoslo así, ¿no? El de estar en clases virtuales, porque prácticamente a nosotros como docentes nos ha impulsado a buscar información, a autoeducarnos, a sentarnos a buscar en la computadora, a revisar, a ver, a investigar. Y a los estudiantes de igual manera, porque muchos de ellos se limitaban a ciertas redes o a ciertas plataformas virtuales conocidas y hasta ahí quedaban. Pero mientras que ahora, al tener estas clases virtuales, estamos que los chicos crean herramientas creativas, busquen también ellos la información y por ende también a nosotros como docentes nos impulsa a seguirnos capacitando y seguir también buscando y auto preparándonos y buscando también información en los medios para poder de esa manera darles a los estudiantes todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Listo. Como ustedes conocen, que dentro del plan Aprendamos Juntos en Casa se creó 2 instrumentos pedagógicos, ¿sí? Uno, la ficha pedagógica con la que vamos este rato nosotros a ver de qué se trata, ¿no es cierto? En sí, la ficha pedagógica es un insumo clave para las planificaciones semanales. Los docentes deben recordar siempre la necesidad de adaptarse a la necesidad de su grupo estudiantil. Ojo, compañeros, y aquí sí debemos tener un poquito bien claro. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación nos establece los lineamientos generales, pero nosotros, las autoridades de la institución educativa, la junta académica, las áreas o los coordinadores de áreas, son quienes a nosotros damos las directrices, hacemos que la ficha pedagógica baje a la realidad de nuestros estudiantes. No podemos, nosotros alguna vez lo revisábamos, la ficha pedagógica, y decíamos, hay temas que todavía no los hemos visto con los estudiantes, hay temas que los chicos están viendo recién en segundo de bachillerato, o hay temas que los estudiantes les daban para octavo de básica las fichas y habían temas que estaban para un noveno o décimo de básica. Entonces nosotros, compañeros, espero que también igual esta pequeña experiencia que tuvimos en el colegio les pueda servir a ustedes o al resto de compañeros en las instituciones educativas. Tomamos la ficha pedagógica como un referente para las planificaciones. Entonces, eso se pudo trabajar y de esa manera se vio algunos cambios con los estudiantes. Hubieron temas que tal vez hubieron temas que los estudiantes tenían que investigar por su propia cuenta también y reforzarlo. Y aquí se aplicó también esta estrategia o este método de estudio que fue la de las clases invertidas. Entonces también se trabajó con ellos esto y fue algo súper chévere con los docentes. Pero claro que nos tomó a nosotros, no es de la noche a la mañana, nos tomó un mes en revisar las fichas pedagógicas, un mes en ver incluso cómo estaba nuestro PI institucional, también ver cómo estaban los planes anuales presentados por cada área. Entonces, todas estas cosas, todas estas fichas pedagógicas es un insumo para nosotros como docentes poder planificar, ¿sí? Y ojo, una vez más, yo siempre recalcaré durante todo este proceso, veremos aquí todas las necesidades de adaptar al grupo. Ojo, estimados compañeros, al grupo, a la necesidad del grupo de estudiantes, ¿sí? Porque no lo puedo aplicar lo mismo al estudiante que tal vez esté, a los estudiantes que están en un colegio de la parte urbana, como a unos estudiantes que se encuentran en las zonas rurales. Entonces, es completamente diferente, ¿sí? Y aquí un poquito más la ficha pedagógica nos habla del bachillerato técnico, ¿sí? Que se generan fichas pedagógicas semanales complementarias al tronco común. En sí, ¿qué es el tronco común? Biología, física, matemática, emprendimientos, todas estos de acá. Entonces, acá vuelta nos dice, claro, los de la bachillerato técnico trabajarán en los del tronco común, pero también harán las competencias de cada figura profesional que las desagregan por año, de primero, segundo y terceros de bachillerato. Ojo, compañeros, ustedes recordarán que dentro del PCI
también se maneja la desagregación de destrezas. Y ahí también ya tenemos otro insumo para nuestra planificación, la distribución y la desagregación de destrezas. Entonces, con este plan Trabajemos Juntos en Casa nos están dando muchas herramientas para nosotros poder orientarnos y planificar de acuerdo a la necesidad que tenemos en cada una de nuestras instituciones educativas. ¿Ya? Y aquí va el otro instrumento pedagógico que le consideran dentro de Aprendamos Juntos en Casa, que son las recomendaciones semanales para los docentes. Eso es lo que a nosotros nos sugieren aquí, nos recomiendan dentro del plan, ¿no es cierto? Dice, se dan recomendaciones para trabajar semanalmente, de una manera interdisciplinaria, lúdica, brindando apoyo emocional y propuestas de trabajo que fortalecen el uso de los recursos del entorno y el aprendizaje con base en las acciones y situaciones de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa aquí con esto? Que nosotros como docentes no podemos ponernos detrás de un computador y simplemente hablar. No, hay que también poner y tener en claro con qué docentes de qué niveles somos, ¿sí? Porque si somos un nivel de inicial, ténganlo por seguro que si les pongo las diapositivas a los niños y yo me siento detrás, no nos va a funcionar. Pero si en cambio empezamos con canciones, con cuentos, hacemos que la mamá también esté allí presente. Entonces, a eso se refiere la parte lúdica. Y no quiero decir que tampoco no lo vamos a poder hacer con estudiantes de bachillerato, también lo podemos hacer. Lo que pasa es que tal vez ahí, un poquito a veces a los docentes nos da un poquito de vergüenza, un poquito de temor, pero tenemos que ya ahora dejarlo un poquito de lado eso y empezar a trabajar de esta manera con los estudiantes. Aquí nos habla también la parte del apoyo emocional. Por lo general, el apoyo emocional siempre se lo trabaja también con los compañeros del DESE. Si por A o B dentro de las instituciones educativas no hay un DESE, aquí es responsabilidad de los compañeros directivos coordinar con los subcentros o con médicos que estén cerca de los psicólogos que nos puedan ayudar, o con los médicos, los psicólogos que están también a veces en la SUDAI que nos puedan ayudar, o también a veces los mismos docentes tutores son los estudiantes a quienes le tienen más confianza, y ahí viene ese contingente de apoyos emocionales que se les puede trabajar con los estudiantes, ¿sí? Entonces también aquí nos habla, dice, propuestas de trabajo que fortalecen el uso del recurso del entorno, ¿no es cierto? Entonces, podemos ayudarles a planificar actividades en donde el estudiante puede ir, vamos a enseñarle a sumar, entonces vamos a recoger piedritas o vamos a recoger palitos, o sea, algo un poco que el estudiante pueda identificar lo que tiene en su entorno y le puede servir para como su medio de aprendizaje. ¿Sí? Y a la vez también siempre con base a las acciones y situaciones de su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿sí? Entonces, eso sí también lo habla aquí como una sugerencia, son las recomendaciones semanales para nosotros los docentes, ¿ya? Dentro, estamos aquí ahora como otro elemento pedagógico, que es la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? ¿Qué significa con la evaluación de los aprendizajes? Especialmente los compañeros que estuvimos en el ciclo Sierra, que ya concluimos este proceso, y que tal vez a los compañeros que están en el ciclo Costa les va a algún momento realizarlo. Entonces, ¿qué nos ponen aquí? Como se va a evaluar los aprendizajes en 3 momentos. Primero, el portafolio del docente. Luego, rúbrica de evaluación del portafolio y la rúbrica de la autoevaluación del estudiante, ¿sí? Son 3 momentos que lo vivimos y que lo pudimos realizar. Claro que aquí en esta evaluación de aprendizajes sí fue un poquito medio complicado, sobre todo en el portafolio del docente, del estudiante, porque había una parte en que nos decía, ¿no? El estudiante puede presentar una actividad y tiene 7. Pero en cambio después de acuerdo a los diferentes, de acuerdo a los diferentes acuerdos ministeriales que lo enviaban y decían, no es así, los lineamientos cambian. Entonces yo creo que vamos a analizarle un poquito sobre a qué se refiere con el portafolio estudiantil, ¿sí? Entonces aquí hay que tenerle claro el portafolio estudiantil. Primero que nos dice que el portafolio es la recopilación de las actividades
que refleje el proceso de aprendizaje del estudiante y su esfuerzo y logros alcanzados. Es la recopilación de actividades. Debe ser elaborado conforme a cada realidad y utilizando de una manera creativa materiales que dispone en la casa. El portafolio es personal y por semana. Esto quiere decir que debe ser realizado por cada estudiante y lo puede personalizar. Aquí va un poquito, compas, por eso lo decía yo, que dentro de cada institución educativa tenemos organismos, y dentro de estos organismos está la junta académica, que es la base principal o el tronco principal en cuestión de la parte pedagógica. Junta académica, ahí conforman todos los coordinadores de áreas y delegados de los subniveles, tanto de inicial hasta la básica, elemental y media, ¿sí? Entonces, aquí es donde se deben establecer acuerdos internos institucionales, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué nos vamos a este punto? Si es por semana, hay que recordar que a un inicio el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa nos decían que se debe solo este rato enfocar en las materias básicas, que eran matemáticas, lengua, estudios y ciencias, un poquito, no tanto, pero bueno, pero sí de las otras materias, matemáticas, lengua, ciencias y estudios sociales. Pero aquí viene la otra disyuntiva. ¿Y qué pasaba con las materias de ECA, de inglés, de educación física, que los estudiantes reciben normalmente dentro de las clases presenciales? Entonces, aquí va la parte en la que se hablaba, e incluso se decía con los compañeros de junta académica, es importante detallar que aquí cada uno de ellos deben ver lo mejor de acuerdo a la realidad institucional, ¿no es cierto? Si dice lo vamos a hacer por semana, eso se tiene que socializar a los padres de familia. Entonces, ¿qué significa? Les pongo un ejemplo ahora, del 27 al 31 se va a enviar actividades. Entonces, esas actividades tiene que realizarlas el estudiante, pero hay que considerar como un horario de actividades, porque ojo, a veces también los docentes enviamos de matemáticas, de lenguaje, de ciencias y que nos entreguen de manera seguidas, y es algo que se le empieza a acumular de actividades al estudiante, y eso no nos permitiría tener un adecuado aprendizaje. Entonces, es importante que las autoridades de las instituciones educativas lo hagan mediante horarios de envío de tareas, horarios de recepción de tareas, y también que se les dé, por ejemplo, lo que son las materias de educación física, inglés y ECA, se los envíe cada 15 días y el resto de materias se lo haga cada 8 días. Entonces, por lo tanto, así se les pide, bueno, es un poquito, se trabaja mejor organizándose de esa manera dentro de las instituciones educativas, ¿sí? E incluso hubieron algunos estudiantes que decían, algunos compañeros docentes también decían, yo mandaba las actividades y los estudiantes me lo reenviaban de nuevo a mi correo electrónico, en donde yo hacía ese proceso de retroalimentación y podíamos conversar después en una clase de Zoom. Entonces, eso también es valedero, cosa que al final, cuando se recete el portafolio, ya no eran muchas actividades de revisar. ¿Por qué? Porque el estudiante estuvo toda la semana o todo el tiempo enviándole las actividades para que el docente revise y haga su proceso de retroalimentación. ¿Sí? Entonces, por lo general, dentro del lineamiento nos dice que debe ser el portafolio personal y por semana. Las actividades, los estudiantes tienen que reflejar su aprendizaje, su esfuerzo y los logros alcanzados. Y es muy, muy importante que el docente recete las actividades, las revise y haga un proceso de retroalimentación usando la plataforma digital que él creyera conveniente, ¿sí? Entonces, ahí sí existe este proceso de la enseñanza-aprendizaje. Refuerza el docente y también se puede dar cuenta qué estudiante realizó la tarea, qué estudiante copió la tarea o qué estudiante tiene dificultad para poder realizar esas actividades, ¿sí? Listo. También aquí nos habla de la rúbrica de evaluación del portafolio, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la rúbrica es una guía para valorar los aprendizajes de los estudiantes. También nos dice que cuenta con criterios generales para la valoración de las actividades propuestas por el docente dentro de un portafolio. La rúbrica será una sola y verificará el logro de aprendizajes de la totalidad del portafolio, ¿no es cierto? ¿Qué significa con esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la rúbrica para evaluación, dentro de los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación, nos decía que el estudiante presentó su portafolio, tiene 7, ¿no es cierto? Más un punto que lo evaluaba el padre de familia, y más los 2 puntos que le dábamos nosotros como docentes, ¿sí? Entonces, sí sería aquí, nosotros especialmente, bueno, un poco lo comento en la institución donde yo trabajo, lo hicimos de esa manera, pero vimos y se pudo detectar algunas situaciones que algunos estudiantes presentaban solo una actividad de matemáticas, una actividad de lengua, de ciencias, de estudios, pero eso no le daba, no presentaba el resto de actividades. Entonces, ahí venía un poco la disyuntiva, decíamos nosotros, bueno, ¿le ponemos 7 o no le ponemos nada? Pero en el lineamiento era súper claro que nos decía que el estudiante tiene que, con que presente su portafolio, él tenía 7. Entonces, en ese sentido, esperemos, e incluso en algún momento le logré escuchar al coordinador zonal de educación de acá de la zona 6, él manifestaba muy claro y decía que de este plan Aprendamos Juntos en Casa va a haber un proceso de evaluación, lo van a evaluar a este plan, van un poco a poner, a revisar si cada uno de estos ítems que ellos mismos lo planificaron o lo plantearon, está de acuerdo o no, se logró, fue algo positivo o fue algo negativo. Entonces, también en ese sentido hay que tener muy en cuenta en cuestión de estas rúbricas y procesos de evaluación, ¿sí? Aquí nos habla también, bueno, que aquí nos dice que la rúbrica será una sola y verificará el logro de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, aquí el ministerio maneja también una rúbrica, él mismo lo determinó, la rúbrica del portafolio del estudiante, tanto para la rúbrica del padre de familia que tiene que calificar, como para la evaluación en sí del portafolio. Es la misma, sígale por favor, pásele por favor la siguiente. Gracias. Listo, aquí nos vamos un poquito a detener lo que es la autoevaluación del estudiante. Nos dice que, de acuerdo con este enfoque, la evaluación debe ser constructivista, continua, auténtica, contextualizada y relevante. Este proceso verifica el logro de las habilidades, conocimientos y destrezas. Entonces, en base a esta autoevaluación, el estudiante e incluso estas actividades que el estudiante lo va haciendo, tenemos que nosotros como docentes permitir que el estudiante sea el propio que se pueda evaluar, ¿sí? En algunos casos lo hicimos nosotros mismos, le decíamos al estudiante, tú me presentaste un portafolio, ¿cómo lo consideras tú a ese portafolio? ¿Crees que está ahí tu esfuerzo? ¿Crees que fue necesario hacer esto? ¿Qué crees que te faltó? Entonces, el estudiante él mismo se iba dando y revisando y decía, no, ¿sabe qué, profe? Sí, me faltó hacer esto, ¿sabe que esta actividad de acá no la hice, sí, no la hice yo le pedí a mis compas? Entonces, en ese proceso estamos a que el estudiante empieza a ser constructiva, ¿sí? Y otra cosa más también, la autoevaluación es continua. ¿Por qué continua? Porque la semana que usted le envía las actividades a que el estudiante las realice en casa, al devolverle él de nuevo la actividad realizada, significa que usted está realizando un proceso ahí de retroalimentación. Le está evaluando, le está viendo si el estudiante entendió o no entendió lo que usted le explicó o la actividad que usted le trabajó en esa situación, en esas destrezas que le explicó y cómo le fue. Sí, entonces también hay que recordar que aquí esta autoevaluación es un proceso de verificar el logro de las habilidades, conocimientos y las destrezas que adquiere. Ojo, compañeros, una vez más yo recalco y digo, el Ministerio de Educación nos manda muchos lineamientos,
en donde nosotros, tanto las autoridades, tanto los otros organismos institucionales y los docentes, tenemos que bajar a la realidad y a la contextualización que tienen que realizar, ¿sí? No podemos nosotros aplicar este plan Aprendamos Juntos en Casa porque es de manera general. Nosotros nos sirve como una base para nosotros planificar nuestras actividades institucionales, ¿sí? Ya, listo. Aquí también seguimos de nuevo en la autoevaluación del estudiante. ¿Qué nos dice? Que la evaluación es para formar, por lo tanto se la realiza durante todo el proceso de aprendizaje, es lo que les decía hace un momento. Ayuda a entender lo que sucede y por qué. Lleva a la rectificación, a reconocer errores y a mejorar el proceso de aprendizaje. En situaciones como la actual, la evaluación debe ser flexible y el docente deberá ser, por ser empático con las actividades del estudiante y su familia, ¿sí? El docente se caracterizará por ser empático con la realidad del estudiante y la familia. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Una vez más, que la evaluación es durante todo el proceso de aprendizaje. Aquí es prácticamente cómo nosotros le vamos evaluando al estudiante. Es algo muy similar cuando lo hacíamos de forma presencial. Nosotros le evaluábamos al estudiante cuando hacía un trabajo en un grupo, cuando el estudiante hacía la exposición, cuando el estudiante nos presentaba las actividades, cuando el estudiante participaba en clases, cuando el estudiante por A o B salía en un cuento, en alguna dramatización. Entonces, es algo un poquito parecido a eso, es el proceso de aprendizaje. Le vamos evaluando, incluso hay estudiantes que preguntan todo el tiempo al docente, dice, profe, ¿cómo era de hacer este caso de factoreo que no entendí? ¿Me puede volver a explicar? Entonces, ahí es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el docente le ve el interés del estudiante. Entonces, a eso nos vamos, a que la evaluación es un proceso continuo, ¿sí? Es todo el tiempo mientras está trabajándose con el estudiante, ¿sí? Y también aquí nos habla que debe ser una evaluación flexible. Y también aquí nos dice que nosotros como docentes debemos ser empáticos con la realidad del estudiante y su familia. Hay que considerar que muchos estudiantes pueden estar atravesando situaciones emocionales muy complejas, pero también en cuestión de sus familias pueden estar atravesando algunas otras situaciones. Entonces, por ende, sí es importante que nosotros como docentes seamos un poco, no 100% flexibles, ¿sí? Un poquito flexibles. Listo. Dentro también del otro elemento pedagógico, tenemos los roles de la comunidad educativa, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tiene el estudiante? ¿Qué nos dice aquí en este plan de Aprendamos Juntos en Casa? ¿No es cierto? Aquí nos dice, primerito, cuidar y apoyar a su familia para que juntos se mantengan saludables. Segundo, dice, estar atento a los medios de información oficial y a los que su familia les comunique para conocer sobre cómo se dará la continuidad de su proceso formativo. Y también mantener el portafolio del estudiante actualizado semanalmente. Y aquí también se dio algunas situaciones en que los estudiantes no realizaban las actividades de forma semanal y ahí se les vino a acumular las actividades y por ende ellos decían que es mucha actividad, que son muchas actividades, muchas tareas, que pobrecitos los chicos están sentados mucho tiempo en la computadora, que algunos no, simplemente aquí nos habla súper claro. Si el estudiante cumpliese el tiempo que lo tiene que hacer, no tuviesen esta acumulación de actividades, ¿sí? Entonces, por eso aquí, ¿qué nos habla? Que el rol del estudiante es mantener el portafolio, su portafolio estudiantil actualizado semanalmente, cumplir las actividades de forma semanal y para que pueda él a su vez recibir este proceso de retroalimentación con el docente de cada materia. ¿Sí? ¿Cuál es el rol, en cambio, aquí de las familias? ¿Sí? Establecer mecanismos de comunicación con los docentes y DESE
mediante ya sea correo electrónico, ya sea WhatsApp, ya sea llamadas telefónicas, y estar atentos siempre a sus orientaciones. Prácticamente, al menos las familias por lo general tienen bastante contacto con los compañeros docentes tutores. Sí, entonces con ellos establecen ese tipo de relación un poquito más afectiva o están en mucho más contacto con ellos. Entonces, por ende, el docente tutor aquí es clave, ¿sí? También aquí habemos otros donde dice, apoyar a su representado para el desarrollo de las actividades pedagógicas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ustedes dirán, pero si el padre de familia tiene que ir a trabajar, cómo les apoyan, cómo están con ellos. Aquí es un rol de la familia, ¿sí? Apoyar a su representado, estar, acompañar, buscar un tiempo, establecer un cronograma, un horario en donde ellos puedan compartir con sus hijos durante este proceso de aprendizaje que tienen, ¿sí? Mantenerse pendiente de la situación emocional de su representado y buscar ayuda profesional al observar cambios de ánimos bruscos y que no puedan controlar su parte afectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto, estimados compañeros? Que también los padres de familia deben estar pendientes de los estudiantes, ¿sí? Siempre buscar ese apoyo, porque al menos les comento que hay muchas familias que se han quedado, han visto esos cambios en sus hijos y no lo han comentado, no han buscado ayuda y han terminado en situaciones mucho más difíciles, ¿sí? Mucho más complicadas, ¿sí? ¿Cuál es el rol ahora de nosotros como docentes? Nos dice primero establecer mecanismos de comunicación con las familias mediante un correo electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas. Los compañeros que son tutores tienen mucha más relación de comunicación con ellos, pero los docentes que no lo somos tutores, siempre tenemos que estar coordinando estas actividades con los docentes tutores, ¿sí? Ellos son nuestro enganche, llamaremoslo así. También nos habla aquí de planificar, contextualizar las actividades pedagógicas para lo que tomará en cuenta el currículo para emergencia. Utilizar, en el caso de tener acceso al Internet, los recursos educativos de la plataforma. Ustedes considerarán que dentro del Ministerio de Educación hay una gama muy grande de actividades, pero ojo, una vez más, y yo recalco, compañeros, que hay actividades que sí pueden estar, sí se las puede aplicar a nuestros estudiantes, pero hay actividades que no se las pueden, no pueden ser aplicadas a nuestro contexto, y sobre todo de nuestras familias, ¿sí? También aquí un poquito dice el manejo de la plataforma web para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje interactivas que se pueden realizar en sus hogares, ¿sí? Entonces, eso también, compañeros, un poco medio tenerle claro. El manejo web de las plataformas web que nosotros debemos tener, ¿sí? De igual manera, así como el desarrollo de las experiencias de aprendizajes interactivas que pueden realizarlo en cada uno de sus hogares. Siguiente, por favor. ¿Qué otros roles más tenemos nosotros como docentes? Estar informado de fuentes oficiales de las acciones que el Ministerio de Educación implementa. Reportar de manera inmediata al DESE o a las autoridades de la institución educativa de situaciones de riesgo que se presentan con los estudiantes o con las familias. Aquí hay otro en donde nos dice denunciar directamente a la Fiscalía si se detecta o conoce sobre un caso de violencia sexual e informar a la autoridad de la institución educativa y al DESE. Aquí en esto le he subrayado porque antes de culminar el año lectivo del régimen Sierra, hubo un cambio en las rutas y protocolos del DESE, en donde nos decía aquí que, bueno, anteriormente el DESE era el único que ponía en conocimiento en fiscalía si es que había alguna situación de violencia sexual. El DESE tenía que hacer un informe, ese informe pasarlo al rector y el rector firmarlo y enviar a la junta académica, a la fiscalía y también ponía en conocimiento del distrito de educación.
pero a mediados más o menos del mes de abril, mayo, de mayo cambiaron un poco este lineamiento, en donde nos decía que todo docente que por A o B, algún padre de familia le comente sobre alguna situación de violencia sexual, estamos en la obligación de nosotros, el que tiene conocimiento, de ir y hacer la denuncia en fiscalía. Y a la vez, cuando usted realiza este proceso, informarlo en la autoridad, a la autoridad de la institución educativa y al DESE. Algo que en realidad, bueno, nosotros en nuestro colegio decíamos, no todas las familias nos llegan a comentar estas situaciones. Muchos de ellos se requiere de otros procesos para poder nosotros, o que las familias nos cuenten, ¿no? Pero si por A o B había que alguna familia, algún padre de familia, alguna madre de familia o algún estudiante le comentaba directamente al docente, el docente coordinaría con el DESE para de esa manera poner en conocimiento en la fiscalía. Entonces ese fue un poquito el cambio que hubo en este protocolo que se dio en el DESE. ¿Sí? Y otro también de los roles de nosotros como docentes nos pide elaborar materiales didácticos con reciclaje, ¿sí? Todo material didáctico con el reciclaje. Ahora también algunos de nosotros decíamos, bueno, ¿y hasta qué punto las familias pueden salir, recoger botellas, buscar cartones? Bueno, eso lo decíamos cuando estábamos en plena época de la pandemia, ¿no? Pero sí, nosotros un poquito éramos, tal vez la docente le podía explicar, verle, pero con el material que cuente dentro de su casa, sin tener que la familia salir a buscarlo, porque eso también era una situación que lo ponía en riesgo. Otro rol que nosotros tenemos como docentes, deberá cumplir con actividades técnico-pedagógicas, elaborar las planificaciones, material didáctico, ejecución de círculos o mesas de estudio y trabajos de manera virtual. ¿Sí? ¿A qué se refiere un poquito esto de las actividades que habla aquí, de ejecución de círculos o mesas de estudio? Normalmente se trabajaba en las instituciones educativas los famosos círculos de estudio por áreas, en donde cada área revisa y ve un tema de interés para poder enterarse, para poder aprender, un intercambio de experiencias. Claro que si bien es cierto no lo podemos hacer de forma presencial, pero sí lo podemos hacer de forma virtual con los compañeros de cada área, ¿sí? También acá reportar todas las semanas las actividades o productos. Ojo, aquí hay una partecita que a nosotros como docentes no nos gusta mucho. Decíamos, nos toman como productos, a los estudiantes nos toman como productos, pero a esto se refiere que todos los docentes estamos reportando nuestras actividades semanales en la plataforma de teletrabajo del Ministerio de Educación. Entonces, ahí, dentro como actividades del teletrabajo, le señala cada uno de estos ítems de si elabora planificaciones, si usted se pone en contacto con los padres de familia, si usted da clases virtuales, si usted asiste a cursos, si usted tiene este proceso de actualización docente. O sea, a usted le pide que tenemos que estar en constante capacitación, ¿sí? Generar intercambios de conocimientos, experiencias y prácticas educativas entre docentes. A eso es lo que yo me refería también en la parte de acá arriba, en las mesas de trabajo, mesas de estudio, círculos de estudio que les llamábamos anteriormente. Entonces, es el intercambio de conocimientos. Y esto por lo general es muy importante trabajarlo entre áreas, ¿sí? Hubo un tiempo que lo trabajaban los compañeras de los iniciales y preparatorias, en donde ellas se iban a otras instituciones educativas, se capacitaban en los temas de intereses y luego iban a cada institución educativa a ver cómo trabajaban, a ver cómo tenían realizados los rincones, qué materiales lo tienen, cómo planifican, cómo trabajaban con los padres de familia. Y bueno, entonces en este sentido se trabaja todo lo que es la parte de las prácticas educativas con los docentes, ¿sí? Como estamos hablando dentro de los roles de la comunidad educativa, también hay el rol de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? ¿Cuál es el rol que ellos tienen? Realizar acciones de prevención, actuación y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Brindar el acompañamiento psicosocial en los 3 niveles, individual, familiar y comunitario. También nos dice aquí algo de rutas y protocolos de la actuación, cómo debemos actuar nosotros los docentes en casos de violencia, de drogas que se logre identificar durante el proceso de emergencia. Las compañeras del DC, ojo, ellas lo pueden realizar a través de las plataformas virtuales, capacitaciones, lo pueden realizar a través de las plataformas con charlas a los padres de familia, a los estudiantes. Entonces, aquí también los departamentos del DC juegan un papel muy importante y son nuestro apoyo. E incluso en estudiantes de vulnerabilidad se debe trabajar y coordinar con el vicerrectorado y estudiantes y docentes para buscar de qué forma se le puede ayudar a estos estudiantes. ¿Sí? Otro punto también es dar seguimiento a los casos de vulneración de derechos detectados previo a la emergencia sanitaria, considerando que ya existieron algunos casos, ya sea de violencia, ya sea tal vez de alguna otra situaciones que hayan vivido, o de algunos estudiantes, por ejemplo, que están embarazadas o que estaban en el periodo de embarazo, o que ya dieron a luz. Entonces, todo esto el departamento del 10DS tiene que apoyar, tienen que hacer esos seguimientos. De igual manera, dice, dar seguimiento a los planes de acompañamiento en los casos de vulneración de derechos previo a las emergencias. Ojo, planes de acompañamiento que también lo deben tener ellos, y no solo a los estudiantes, sino también a los compañeros docentes, ¿sí? Dar seguimiento a los casos de vulneración de derechos y riesgos psicosociales detectados, ¿sí? En la institución. Entonces, eso también, estimados compañeros, las compañeras del DC deben dar ese apoyo emocional a los estudiantes, padres de familia, y también a nosotros como docentes, porque en algún momento decíamos algunos, hemos caído en una situación de depresión, porque alguna compañera nos hacía reír y decía, no puedo creer que mi teléfono se quemó porque me llegó una noche, llegaron hartísimos actividades de los estudiantes, de fotos de WhatsApp, me llegaron como unos 200 y ahí se quedó. Entonces, todos esos estrés, todas esas situaciones emocionales que nosotros como docentes vivimos, también necesitamos ese apoyo emocional. Entonces, las compañeras del DC tienen que estar pendientes también de todo este proceso dentro de las instituciones educativas. Listo. Vamos a ver ahora cuál es el rol de los compañeros directivos, ¿sí? Pues aquí nos dice, primero, socializar el presente modelo a los docentes de su institución educativa. El plan Aprendamos Juntos en Casa debía haberse socializado a todos los docentes, debían haber incluso el intercambio de preguntas, el intercambio de aprendizaje, es decir, esto a mí no me funciona, esto sí. Entonces, todo este proceso lo hace compañeros directivos. Sí, puede bien ser el rector o puede ser el vicerrector. También, ¿qué nos dice? Establecer el mecanismo para que las fichas de experiencias y aprendizaje y fichas pedagógicas lleguen a las familias y estudiantes de acuerdo con su nivel educativo a través de diferentes medios de comunicación o redes sociales. Entonces, aquí también es cómo la institución se organice con los docentes o incluso hasta con los padres de familia. Y aquí también es muy importante esa coordinación con el Comité Central de Padres de Familia. Un poco hay experiencias, bueno, no en nuestra institución, pero sí en otras instituciones, en que los padres de familia, los del Comité Central, apoyaban para ir a estos lugares donde los estudiantes no tenían internet y receptaban y les entregaban las fichas pedagógicas que ellos lo puedan hacer, ¿sí? Aquí pasa otro y dice, brindar orientaciones a las familias acerca del uso y desarrollo de las fichas de experiencia de aprendizaje y fichas pedagógicas u otros aspectos relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje por cualquier medio de comunicación. Ojo, este rato estamos hablando del rol de los directivos, no de los compañeros, no de nosotros como docentes, sino de los directivos, ya sea el rector, vicerrectores, inspección general, que puede también formar parte de este proceso. ¿Qué nos dice aquí también? Establecer el seguimiento a los docentes sobre la de campañas y seguimiento como tutores que están realizando, ¿sí? Establecer un seguimiento al docente de las actividades de acompañamiento y seguimiento como tutores que están realizando. A ver,
Recordarán también que nosotros, los compañeros docentes tutores, los docentes tutores siempre al inicio de cada año lectivo realizan el plan de acción tutorial. Este plan de acción tutorial está dividido en 3 momentos. Primero, yo tutor, ¿qué hago con mis estudiantes? Yo tutor, ¿qué hago con los docentes? Y yo tutor, ¿qué hago con los padres de familia? ¿Sí? ¿Qué lo hago? ¿En qué sentido? En la parte educativa, en la parte social y en la parte cultural. Entonces, aquí prácticamente, ojo compañeros, y esto sí creo que nos faltó en algunos casos, en algunas instituciones del régimen Sierra, fue volver a reestructurar ese plan de acción tutorial, ¿sí? Porque prácticamente se mantuvo con el que empezamos desde el inicio del año lectivo. Entonces, eso sí un poquito sería de mucha ayuda para los docentes tutores, que se haga el plan de acción tutorial en base a esta realidad, ¿sí? Y asimismo en base a los procesos que se ha venido siempre trabajando, porque va a la parte pedagógica, va a la parte social y va a la parte cultural. Aquí un poco más, hasta que pase esta pandemia, sería más prácticamente basado en lo que es la parte pedagógica, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el directivo, preguntar cómo está su plan de acción tutorial, hasta dónde avanzó, qué hizo, qué cambios tuvo, en este sentido, ¿sí? Listo, también tenemos otro rol, es monitorear el cumplimiento del teletrabajo a través del informe semanal de actividades o productos que deberán realizar cada docente máximo hasta el domingo, y revisar el consolidado de su institución educativa que será remitido a la dirección distrital. Bueno, esto se lo hacía antes de que tengamos la plataforma del teletrabajo. Entonces, el directivo receptaba el informe semanal, y en este informe semanal, de igual manera, se lo estructuraba con las respectivas evidencias para poder enviar a las direcciones distritales. Pero a raíz de que se estableció la plataforma teletrabajo, como que es mucho más fácil, porque simplemente nosotros abrimos la plataforma, se detalla las semanas y solo vamos haciéndole como tipo checklist de las actividades que hemos realizado, ¿sí? También nos pone aquí poner en conocimiento situaciones de violencia y drogas al distrito. Pues lo que les hablaba hace un momento, que esto está encadenado con el rol que tenía el departamento del DESE. Garantizar el cumplimiento de las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad asociadas a riesgos psicosociales, ¿sí? También de igual manera, en algunas instituciones educativas hay estudiantes que se encontraban con algunas situaciones en casas de acogida y todo eso. Entonces, todo esto el directivo tiene que ver y que se dé estricto cumplimiento. También aquí hay otro que dice realizar seguimientos de los casos de vulneración de derechos detectados antes y durante de la emergencia sanitaria. Ojo, los señores directivos de cada institución educativa, ya sea rector, vicerrectores o inspectores, deben estar al tanto de todos estos procesos, ¿sí? Y apoyarse en el DESE y apoyar también a los compañeros docentes tutores. Porque claro, algunos compañeros dirán en realidad, todo va a la carga donde el docente tutor, ¿sí? Entonces, sí, todo tenemos que aprendernos a dividir el trabajo y a organizarnos. Por eso justo esta tarde les quería compartir también esto. ¿Cuáles son el rol que tiene un directivo? ¿Cuál es mi rol como docente? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Y cuál es el rol de los estudiantes? ¿Sí? Que en realidad es un trabajo muy compartido. Es un trabajo de que se debe poner todos los de la comunidad educativa el hombro para poder salir, ¿sí? Listo. Ahora nos vamos también a otra parte en cuestión de los elementos pedagógicos que nos dice especificidades de las ofertas educativas por nivel, ¿sí? Aquí vamos un poquito a la educación inicial y preparatoria, que a veces siempre es un poquito medio complejo tocar estos temas, porque a veces nos dice aquí prácticamente que la metodología es mediante el juego-trabajo. Esa es la metodología que lo detalla en el currículo de educación inicial y de preparatoria. Entonces aquí nos dice que es mediante el juego-trabajo. Es decir, que los niños aprenden de manera espontánea, divertida, sin presiones y creando un ambiente de armonía y afecto, ¿sí? Organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje.
Si bien es cierto, nosotros en las instituciones educativas tenemos el ambiente del hogar, el rincón del hogar, rincón de construcción, rincón de pintura, rincón del arte, rincón de la lectura. Eso pero lo tenemos en la institución educativa. Pero en el hogar, dentro de sus casas o en las familias de los niños, sí podemos hacerles crear tal vez un rinconcito de leer, por ejemplo, con las mamás. Y aquí vienen ya las actividades creativas que hace cada una de las docentes de la parte de educación inicial y preparatoria, ¿no es cierto? Hacerles que las mamitas elaboren cuentos, elaboren tal vez láminas y que eso que le permita eso al niño aprender, que le permita al niño eso sentarse y revisar de una manera de juego, no como algo de te sientas aquí y aprendes, no, sino hacer que este niño lo pueda incluso en ese rincón se puede trabajar muchos valores, también el de enseñarle que él guarde sus cosas, el que también valore lo que los papás le están dando, el crear, el de pintar, y bueno, un sinnúmero de actividades que se pueda crear dentro de eso. Listo. Entonces aquí dice, si esta metodología es flexible, ya que permite atender a los niños de una manera, de mejor manera la diversidad de los niños y potencia las capacidades e intereses de cada uno de ellos, ¿sí? Potencia, le da la mayor parte de potencial para los intereses de cada uno de los niños, sobre todo de inicial y preparatoria. Listo. Aquí vamos a ver un poquito qué actividades nosotros podemos utilizar para planificar, ¿sí? Entonces, primerito nos dice que la planificación se basará principalmente en las fichas de experiencia de aprendizaje, ¿sí? Las experiencias de aprendizaje es un poco a lo que el estudiante quiere, le interesa, le busca, le gusta y todo eso. La planificación debe estar orientada a desarrollar las destrezas establecidas en el currículo con actividades en donde se determinen los objetivos y la forma de trabajo. También las actividades deben ser significativas, organizadas y responder a las características, necesidades, intereses y realidades del niño. ¿Sí? Estas son las actividades que nosotros como docentes de educación inicial y preparatoria le podemos darle eso. Estas pequeñas actividades, ¿no es cierto? Organizadas, responder las características, necesidades e intereses de acuerdo a lo que se tiene en la casa o a la realidad de cada una de las familias, ¿sí? Aquí tenemos otras actividades que también podemos hacer. Dice, las actividades deben ser vivenciales de acuerdo con su entorno y su vida cotidiana, mediante el juego como recurso pedagógico, a lo que permitirá que los niños y niñas tengan nuevas experiencias para imaginar, investigar, descubrir, compartir, crear y avanzar en el desarrollo de las destrezas propias a su edad. El docente debe ser muy intencional, plantearse cuál es la experiencia de su vida, la vida cotidiana y las destrezas más importantes para desarrollar y cómo se va a trabajar con las familias, ¿sí? También aquí es importante que las profes de inicial y preparatoria establezcan normas, acuerdos con los padres de familia desde el principio. Dice, la gestión de cómo se realiza la experiencia de aprendizaje sigue siendo la responsabilidad del docente. Por lo tanto, deben dar su directriz de manera clara para un buen desarrollo. Entonces aquí un poquito, por ejemplo, compas, si yo le voy a decir al papá, vamos a crear un cuento, ¿no es cierto? Vamos a crear un cuento con imágenes si yo sé que no todas las familias tienen acceso a un internet o no tienen todas a sacar las imágenes impresas, o tal vez si a alguien por A o B se le dificulta buscar imágenes y todo eso, entonces vamos a motivarles al papito a que dibujen, por ejemplo. Se me viene este rato a la mente, vamos a crear un cuento, dibújele usted, papito. Entonces, pero yo no le voy a decir solo así, en palabras, dibuje, no, sino yo tengo que dibujarlo y decir, este es el cuento que yo creé, aquí está este cuento, el cuento de la luciérnaga, está aquí, le hice así, le puse estos colores, entonces el papá va a poder entender. Nosotros como docentes, especialmente en educación inicial y preparatoria, tenemos que ser más prácticos, tenemos que ser, llamémosles, más visuales para los padres de familia. Entonces el padre de familia va a ver cómo la profe
realizó su cuento y así él también tiene una idea de cómo lo va a realizar, ¿no es cierto? Porque si yo este rato les digo, compañeros, vamos todos a dibujar una mandala, dirán, a ver, ¿cómo hago? Y cómo, algunos compañeros sabrán cómo es una mandala, otros dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Yo no sé, yo no puedo dibujar, pero si yo cojo y les digo, compañeros, en esta libreta así, yo quiero que me hagan esta mandala, más o menos esto es una mandala para algunos, esta es para mí, ustedes pueden dibujar algo así, entonces ustedes ya tienen una idea, la profe me dio un ejemplo, entonces lo voy a hacer. Entonces, así es un poco en cuestión de parte de inicial y preparatoria, que también son actividades que lo podemos utilizar con los estudiantes de los cursos superiores también, hacerlo un poco más visual, ¿sí? No olvidemos que habemos docentes y estudiantes que somos visuales, que somos más auditivos, que somos kinestésicos, y así. Entonces, por ende, nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso, ¿sí? Listo, nos vamos con la siguiente que nos habla, que dice, ser flexibles con el ritmo de aprendizaje de cada niño y las condiciones o recursos que cuenta la familia. Usar la tecnología en la medida posible. Existen muchas herramientas para producir videos sencillos en los que se puede realizar caseramente, compartirlos con las demás, con las familias. Guiar las actividades de integración familiar y juegos grupales, dar orientaciones a los padres para fortalecer en los niños el desarrollo de hábitos de orden, aseo y alimentación. Indicar a los padres de familia o cuidadores que los niños deben realizar las actividades de maneras autónomas, ¿sí? Y esto sí va de una manera para todos los estudiantes, siquiera hasta un séptimo de básico. A veces los papás les hacen las tareas y son unas tareas perfectas, pero cuando llegan los estudiantes a las aulas o cuando se les pide que ellos lo hagan, ahí viene la dificultad, que el estudiante no lo realiza. Entonces, por ende, nosotros tenemos que motivarles desde los niveles bajos, que es inicial y preparatoria, hacer a que el estudiante lo haga de una forma autónoma. ¿Sí? Listo, vamos a ver en lo que es referente a la educación general básica de la oferta ordinaria y extraordinaria. Nosotros somos por lo general las instituciones ordinarias que estamos constantemente. Dice, abarca desde el primero hasta el décimo grado. ¿Qué significa? Que venía a ser preparatoria, básica elemental y básica media y básica superior, a través de los cuales los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y responsabilidades a partir de 3 valores fundamentales que forman parte del perfil del bachillerato ecuatoriano, que es la justicia, innovación y la solidaridad. ¿Qué significa con esto, compas? Que nosotros tenemos que ya ir a este grupo desde la básica, desde la preparatoria, irnos enfocando en el perfil del bachillerato que nosotros queremos. ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? Queremos formar estudiantes justos, queremos formar estudiantes de innovación y queremos también formar estudiantes solidarios, ¿sí? Entonces, ojo, no es que nosotros vamos a trabajar esto cuando ya estén los chicos en un segundo de bachillerato o tercero de bachillerato, no. Nosotros esto lo vamos a trabajar desde un nivel de preparatoria, ¿sí? Recordarán que también dentro de esto se trabaja como los ejes transversales y ahí también puede irse incluyendo todo lo que es el perfil, que es lo que yo quiero. Dentro del currículo nacional lo establece cómo sería el perfil de justicia, cómo sería el de innovación y cómo sería un estudiante con solidaridad. Sí, listo. También seguimos con la metodología, dice, con la que se desarrolla el servicio educativo de nivelación y aceleración pedagógica. ¿A qué se refiere a esto? Estos son los compañeros que dice que el docente plantea actividades diferentes en relación a los ejes temáticos y con diferentes niveles de complejidad, acorde a las características del grupo estudiantil. Esta es la metodología que utilizan en las escuelas rurales por lo general, en donde una docente tiene niños de niveles de inicial, están niños de preparatoria, niños de segundo, de tercero, de cuarto, de básica. Entonces, esta es una metodología en donde prácticamente aquí nos dice que el docente
plantea actividades diferenciadas. Y sí que es un poco complejo el trabajar con estudiantes de diferentes edades, pero sin embargo hasta ahora lo hay. Y actualmente creo que se están volviendo a abrir después este tipo de escuelas en donde los compañeros docentes tienen que planificar, pues son ellos los que están encargados de los más pequeñitos hasta un segundo, tercero de básica, y luego siguen de cuarto, quinto, sexto, séptimo, a veces hasta un octavo de básica. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que las actividades que tienen que hacer los compañeros son diferenciadas en relación con los ejes temáticos y con los diferentes niveles de complejidad, ¿sí? Acorde, eso sí, siempre a la realidad de cada grupo de estudiantes, ¿sí? ¿Ya? Aquí estamos un poquito que nos hablaba del proceso de enseñanza y aprendizaje en aulas multigrado, que hace énfasis a la atención simultánea y diferenciada, el trabajo grupal e individual, el trabajo mediano y autónomo de los estudiantes. Este es el multigrado, donde yo les comentaba hace un momento que vienen que tienen niños de diferentes edades, y a veces están dos docentes en una misma institución educativa. Que en realidad esto, bueno, al menos como docente, siempre decimos, no es tan factible para nuestros niños, porque es complejo mientras el profe quiere enseñarle a un niño de 3 años a dibujar papel, el niño de preparatoria ya terminó de pintar, y el niño de segundo de básica ya terminó de recortar o de seguir el perfil de los fonemas. Entonces, sí es un poquito complejo, pero lastimosamente esa es nuestra realidad como que vivimos en nuestro país, y frente a eso no lo podemos hacer mucho. Listo, estamos aquí hablando vuelta de otro elemento pedagógico, de lo que dice, recursos pedagógicos y didácticos, ¿no es cierto? Recursos del entorno, dice, son el eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, creatividad, contención emocional e integración familiar. Por lo tanto, saber identificarlos es muy importante para no perder la oportunidad de un aprendizaje significativo. Los materiales educativos físicos son los textos escolares, textos de lectura, los libros de las diferentes áreas, materiales de escritorio, materiales de reciclaje, entre otros. Los materiales del entorno son todos aquellos recursos que no tienen un fin educativo, ¿sí? Entonces, en eso estamos claros, compañeros, todos los recursos pedagógicos y didácticos, ¿sí? Debemos utilizar lo que más se encuentre en el entorno de los estudiantes y de nuestro entorno, ¿sí? De nuestra realidad. Ya. También está dentro de este grupo los recursos digitales y virtuales. El aprendizaje en línea o mediante una plataforma educativa virtual ofrece muchas ventajas en torno a la flexibilidad de horarios, diversidades de recursos, la posibilidad de colaborar e intercambiar experiencias, el desarrollo de competencias digitales específicas y estrategias de organización para tener éxito en este aprendizaje. Ojo, compas, que estos recursos pedagógicos nosotros primero como docentes tenemos que revisarlos, experimentarlos, ver si están acordes a la realidad de mis estudiantes, ver si yo puedo aplicar este recurso y si todos los estudiantes tienen la accesibilidad para poderlo revisar o poderlo descargar. Primero yo como docente analizo todo eso, y si veo que en la mayor parte de mi grupo de estudiantes considero que no puedo aplicarla, ¿por qué? Porque muy pocos estudiantes tienen el acceso al internet, entonces tendré que buscar otro material, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes tenemos que analizar, revisar y ver hasta qué punto nos es factible, ¿sí? Listo. Entonces, aquí nos dice un poquito orientaciones para docentes que trabajan con estudiantes de necesidades educativas especiales en las ofertas ordinarias y extraordinarias. ¿Qué nos dice? Para las instituciones educativas que tienen las ofertas ordinarias y extraordinarias, en las cuales asisten estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, los docentes deben establecer estrategias para realizar el asesoramiento y refuerzo pedagógico con la finalidad de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
que se encuentran recibiendo adaptaciones curriculares, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Las actividades, tareas que serán enviadas a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales o no, especiales asociadas o no a discapacidades, deberán tener las siguientes consideraciones. Ojo, compas, aquí nos dice, las actividades planificadas no podrán sobrepasar el tiempo de las 2 horas diarias para el desarrollo de todas y debe contemplar las necesidades específicas de cada estudiante, ¿sí? Ojo, compañeros, aquí de igual manera, considerando que nosotros al inicio del año lectivo, el DECE nos emite un listado de qué estudiantes tienen necesidades educativas especiales. Y en base a ese listado, los docentes realizamos los DIACs. Y ahí en el DIAC nosotros establecemos por parciales las destrezas y las actividades que vamos a trabajar durante todo el año lectivo. Entonces, por ende, en base a este documento, al DIAC que nosotros tenemos que continuar con esas actividades, ¿sí? No es que nosotros nos vamos a inventar unas nuevas actividades, no, porque nosotros tenemos el DIAC considerando de que el DIAC está aprobado para todo el año lectivo, ¿sí? Entonces, compañeros, le tomaríamos nosotros como base también al DIAC. Dice, los aprendizajes previos adquiridos por los estudiantes con necesidades educativas. Aplicación de las respectivas adaptaciones curriculares. Ojo, nos es importante también, compañeros, que aquí es el coordinar con los compañeros docentes tutores y con los vicerrectorados. Sobre todo aquí también entra el vicerrectorado, es el de tener claro e identificar si existe todavía algún estudiante que por A o B no se le está aplicando este proceso, tenemos que realizarlo, ¿sí? La corresponsabilidad del representante legal para lograr el avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, una vez más, hace un momento yo manifestaba que para este proceso la familia es un papel muy importante y por ende tenemos que aquí seguirnos apoyando con la familia para todo este proceso y para este trabajo, ¿sí? Otras estrategias metodológicas también nos dicen realizar diversos apoyos visuales, organizadores gráficos, videos, fotografías, entre otros, de su elección que sistematicen la formación obtenida. Las adaptaciones curriculares que apunten al enriquecimiento del currículo, es decir, incorporar otras destrezas además de las planificadas. Considerando, compañeros, una vez más que nosotros tenemos como base un DIAC que se lo realiza al inicio del año lectivo. Las instrucciones de las tareas deben ser cortas, precisas, concretas y con un vocabulario sencillo. ¿Qué significa con esto, compas? Que nuestra planificación no va a ser la misma para el resto de estudiantes. Por eso les decía que nosotros tomamos como base el DIAC, porque ahí cuando nosotros planificamos son destrezas y actividades súper concretas. Entonces, por ende, nos serviría estas mismas actividades para poder trabajar con el estudiante. Ya. También aquí estamos, otra de las estrategias es realizar trabajos como collage, dibujos, descripciones orales de láminas que permitan al estudiante crear una historieta. Proponer actividades como experimentos, la realización de maquetas, dibujos o investigaciones. Y también utilizar distintas formas de comunicación, pueden ser pictogramas, entre otras, ¿sí? E incluso el compás, al menos acá en el colegio donde yo trabajo, les funcionó muy bien a algunos compañeros que les llamaban, hacían videollamadas a los estudiantes con necesidades educativas y conversaban, y ellos les explicaban de manera personalizada las actividades. Entonces, en ese sentido, por eso justo les decía hace en las diapositivas anteriores, que ya es aquí un poquito también nosotros como docentes tener esa iniciativa. Compañeros, yo les entiendo que a veces el trabajo se nos ha duplicado, no duplicado, triplicado o hasta cuadriplicado, porque uno no solo pasa 6 horas sentada frente al computador, sino uno a veces se sienta a las 2 de la tarde y se levanta a las
1 de la mañana, a veces revisando trabajos, revisando planificaciones y todo. Pero sí es importante el de nosotros considerar todos estos puntitos, sobre todo para los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque eso a ellos también se sienten motivados en todo este proceso, y las familias mucho más al sentirse que tienen ese gran apoyo en los compañeros docentes. ¿Sí? Listo, estimados compañeros, eso es lo poquito que les he podido compartir en cuestión de este plan Trabajemos Juntos. Espero que esta información les haya servido de mucho, y de igual manera, como lo dije hace un momento, es el intercambio de experiencias, el intercambio de aprendizajes que nos permite a los docentes ir perfeccionando en nuestro quehacer educativo. ¿Cómo está, profe Miriam? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el taller, muy interesante, muy formativo, muy amable. Gracias por este taller. Bueno, quería hacerle una preguntita a la doctora. En el caso de los niños con necesidades especiales, que se sienten capaces de realizar las mismas planificaciones de los demás niños, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede realizar igual las mismas tareas con los niños, o simplemente no está bien hecho eso? Esa es mi pregunta, por favor. Listo, muchísimas gracias, estimada Miriam. Verá, estimada Miriam, por lo general, siempre nosotros como docentes estamos mucho más en conocimiento de los estudiantes, los conocemos más, y a veces no es que les vamos a poner una camisa de fuerza a los estudiantes. Si yo como docente converso con el representante o la madre de familia o el padre de familia y le comento sobre los avances que su hijo puede llegar a tener y coordinan el realizar ir un poquito más allá de esas actividades, está bien que lo haga, porque hay estudiantes que aparentemente están con necesidades educativas especiales, pero ellos sí pueden ir un poquito más allá. Lo pueden hacer, estimada Miriam, sí lo pueden hacer, porque no le podemos cortar al estudiante. Lo único que incluso, eso es importante, coordinar. Si usted en su institución educativa tiene un DS, coordinar con la compañera del DS y decirle, explicarle, hasta con el vicerrectorado, explicar y decir, el estudiante sí avanza. Aquí está el proceso, voy a hacerle este acompañamiento, voy incluso a informarle al padre de familia o a la madre de familia. Entonces, ahí sí es un poco, porque también a veces es bueno, pero también a veces no. ¿Por qué? Porque a veces el niño puede llegar a avanzar hasta cierto punto y después de retroceder. Y ahí es cuando la mamá va a decir, pero es que con la profe Miriam sí aprendió a leer, y con esta profe en vez de aprender ya estaba leyendo y ahora de nuevo se pone a reconocer de nuevo los fonemas. Entonces ahí viene la situación. Entonces sí es a veces de doble cara, llamaremos, el de avanzar, y que luego el niño, hay que considerar que los niños pasan un año lectivo con usted y el siguiente año lectivo siguen con la otra profe. Y más o menos alguna vez nos decía un profesor a nosotros que recibíamos una capacitación, al estudiante con necesidades educativas especiales no es que se adapte en 15 días, el estudiante se adapta en unos 3 meses recién a estar con la otra profe. Y eso hace que el niño no se entregue o no haga las actividades como las venía haciendo con la anterior profe. Pero sí es bueno que usted lo converse con el representante, converse con DESE y converse con vicerrectorado para que puedan de esa manera coordinar y ver hasta dónde el estudiante puede hacer otro tipo. Eso, mi estimada amiga. Muchas gracias, querida Sandrita. También dicen que en alguna institución les quieren revisar el portafolio cada semana, o hay que hacerlo al final del quimestre. ¿Cuáles son las disposiciones para el portafolio? Ya, a ver, dentro de los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación al inicio, era que no se recete ninguna actividad pedagógica. Así nos dijeron al inicio. Hubo incluso que no se puede enviar tareas muy largas a los estudiantes y todo eso. Pero después, de vuelta de nuevo, hubo otro pronunciamiento de la señora ministra que se tiene que subir las notas a la plataforma. Entonces nosotros decíamos, bueno, como docentes tenemos que buscar una opción, o calificamos o no calificamos, porque si le decíamos al docente, al estudiante, le mando estas actividades,
y si usted gusta, me envía. Entonces, si les dábamos esa opción, muchos estudiantes no nos entregaban las tareas. Entonces, aquí es cuando entra el organismo de la Junta Académica, ¿sí? La Junta Académica es el organismo institucional en donde ellos establecen su lineamiento en base a los lineamientos que nos da el ministerio, lo realiza institucionalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía? Los portafolios, las actividades son semanales que debemos enviar. Por eso yo también les decía que se establezca horarios en donde ustedes les envían cada 8 días al estudiante matemáticas, lengua, estudios y ciencias, y lo que son las materias complementarias como son ECA, inglés, educación física, que lo hagan cada 15 días. Entonces ahí sí no había ese cúmulo de actividades para los estudiantes. Y ojo, compañeros, cuando nos tocó receptar el portafolio, hubieron muchos estudiantes que lo presentaron de forma digital e incluso habían algunos compañeros docentes que decían, no es necesario que nos entreguen el portafolio virtual porque los estudiantes cada semana me enviaban las tareas, yo revisaba las tareas y hacía el proceso de retroalimentación en las clases virtuales. Entonces, eso nosotros le vimos como algo muy fructífero porque el estudiante le enviaba, me invento este rato, le enviaba las divisiones que haga, el estudiante le reenviaba el trabajo al profe y el profe veía que no, el estudiante no lo podía hacer o veía en dónde era la falla, él hacía su clase virtual y reforzaba la parte de la división que no pudieron hacer. Entonces, ese proceso prácticamente le sirvió de mucho a los compañeros docentes. Y sí, el ministerio nos dice que es semanalmente, revisar las actividades semanalmente. Por eso, una vez más, compas, aquí es la Junta Académica, el organismo en la institución que tienen que reunirse e ir estableciendo eso. Es decir, a ver, es semanalmente, se va a revisar de manera digital, se va a revisar de manera impresa, los portafolios, cómo se va a hacer la calificación y todo. Eso es un proceso. Especialmente los compañeros desde que terminamos del ciclo cierre, sí fue un poquito bien complejo porque no sabíamos qué mismo y cómo lo teníamos que calificar. Entonces, por ende, un poquito yo les cuento la experiencia que tuve en el colegio. Nos fue muy bien, excelente, porque se les decía, ustedes tienen que pedir las tareas a los estudiantes tienen que enviar, ustedes tienen que asignar una nota semanal de las actividades. Y eso al final se logró con los compañeros y con los estudiantes para que cumplan. Porque claro, como hay estudiantes que cumplen, también hay estudiantes que no lo. Eso, mi estimada Patricia. Muchísimas gracias, compañeros, y ánimo, aquí nos toca es seguir con las capacitaciones, autoeducándonos y estar siempre preparados para estos cambios que se nos vienen, ¿sí? Muchísimas gracias por participar, muchas gracias por compartir esos mensajes, y será para una próxima ocasión. Que les vaya bien, que Dios les bendiga todo el tiempo, durante todo este proceso que se nos viene. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde.